Con el objetivo de avanzar hacia un sistema tributario justo y equitativo, la Defensoría del Contribuyente, DEDECON, brinda apoyo y educación a la mayor cantidad de contribuyentes posibles, sin importar ubicación geográfica. Nosotros somos la Defensoría del Contribuyente, un organismo público del Estado, gratuito, por lo tanto, creado para defender los derechos de las y los contribuyentes, con un foco especial en las pymes y en las personas con más necesidades. Nosotros fuimos creados en la ley de modernización tributaria del 2020. ¿Ya? Ahí, esa última legislación creó la Defensoría del Contribuyente, en base a situaciones similares que hay en muchos países. ¿Ya? Muchos países tienen ombudsman o defensorías de contribuyentes, ¿ya? Y nosotros nos habíamos quedado un poco atrás como país y se hizo esta actualización. La entrada en operaciones de la Defensoría fue en febrero del 2022 con el primer defensor designado por el presidente, que en ese momento la ley decía que el primer defensor iba a ser designado, donde puso la primera piedra, hizo las primeras contrataciones, una primera página web, ya, con muy poquitos funcionarios. Después cambió gobierno, salió ese defensor, hubo un tiempo un defensor subrogante, hubo un concurso público, y yo en ese concurso público fui nombrado por el presidente en mayo del 2023, y por un periodo de 4 años. Como comentaba, es un servicio público creado para la defensa de los contribuyentes, siempre en materia tributaria. ¿Ya? En este tema que es tan, yo siempre digo, es como chino cantonés, cuesta entenderlo. Hoy se habla mucho, por ejemplo, de educación financiera, ¿ya? Que todos necesitamos educación financiera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema tributario es parte importante de la educación financiera, sobre todo para las empresas, los emprendedores. Es súper necesario que exista educación tributaria. ¿Ya? Y nosotros tenemos dos flancos. Uno es educar en temas tributarios en un lenguaje sencillo, diferente, siempre con un foco en los derechos del contribuyente. O sea, nosotros no solo enseñamos la importancia de formalizarse, cómo hacer el inicio de actividad, o lo acompañamos en ese proceso, sino que también le contamos cuáles son sus derechos, los que tiene que exigir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y siempre desde un lenguaje sencillo, no tan técnico. Y lo otro, que es nuestra ala como más de abogados, por decirlo así, nosotros en contingencias o diferencias con impuestos internos, tesorería o aduana, dependiendo del tema, nosotros podemos representar, o sea, le ponemos a nuestros abogados, a los contribuyentes, para que lo defiendan, primero entre reclamos administrativos, que son los que se llaman cuando son dentro de la misma institución, ¿ya? O dado las nuevas facultades que nos otorgó la última ley de cumplimiento tributario, también hoy día podemos defender eh, sobre vulneración de derechos a los contribuyentes también en tribunales ordinarios, ¿ya? Incluso pudiendo llegar hasta la Corte Suprema si es necesario. ¿Ya? Lo que es algo muy importante para los contribuyentes, porque esto empareja un poco la cancha, ¿ya? Entre la autoridad fiscalizadora tributaria, ¿ya? Y le da las mismas eh, beneficios, ¿ya? O soportes que puede tener, por ejemplo, una gran empresa que tiene un bufete de abogados que lo puede defender ante situaciones. Bueno, nosotros somos lo mismo, pero para contribuyentes pequeños, eh, personas naturales o personas jurídicas pequeños. La DEDECON se ha consolidado como un organismo clave en la defensa de los derechos de los contribuyentes, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, pymes y de las personas más vulnerables. El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, nos comentó sobre los servicios que entrega esta institución. Primero, la ley nos creó de manera digital. El contacto que tenemos hoy día es principalmente a través de la web, que es www.dedecon.cl. ¿Ya? También, por supuesto, si hay gente que no tiene acceso a Internet o tiene problemas para poder acceder a la web, puede ir a una oficina de Chile Atiende, ¿ya? Y ahí, contando que necesita contactarse con la Defensoría, ellos van a hacer el contacto con nosotros y nosotros los vamos a contactar de vuelta de la manera que le sea fácil a usted. ¿Ya? Entonces, no tenga temor de eso. Nosotros tenemos distintos servicios. Por ejemplo, nosotros estamos constantemente dando charlas, ya sea online o presenciales, viajamos a los lugares que nos necesitan, ante grupos grandes de contribuyentes, con asociaciones gremiales, ¿ya? Hacemos vínculos y convenios para poder ir a capacitar en terreno de temas tributarios, temas específicos que probablemente necesita una persona. Si nos ponemos de acuerdo y hacemos un volumen, vamos a hablar de temas que, por ejemplo, le puedan interesar específicamente a esos grupos. También tenemos el acompañamiento tributario. Si tú estás en vías de formalizarte, tienes dudas de cómo formalizarte. Cuando hablamos de formalizar es hacer el inicio de actividad.
Te puedes acercar con nosotros, te inscribes en este acompañamiento tributario y nosotros te vamos a guiar desde cómo formalizarte, cómo crear tu empresa y te vamos a acompañar, dependiendo del caso, 1 o 2 años recordándote las cosas que se acercan, las cosas que tienes que declarar, el por qué tienes que hacerlo, cuáles son las necesidades que tienes. Un apoyo súper cercano, con la diferencia de que nosotros no podemos reemplazar a un contador. ¿Ya? No tenemos esas facultades, pero sí te damos todas las alternativas que tienes ante las obligaciones que tienes. Tenemos también la representación administrativa, ya sea ante impuestos internos, aduana o tesorería. Por ejemplo, enfoquémonos en impuestos internos. Si yo estoy realizando un acto con impuestos internos, estoy siendo parte de una auditoría, yo tengo objeciones o reclamos que quiero presentar de esa auditoría, se acerca a nosotros y nosotros ponemos un abogado que te va a representar y defender frente a impuestos internos o aduana o tesorería. Si este caso va aumentando, no se cierra ahí, nosotros podemos hoy día, dadas las últimas modificaciones legales, te podemos seguir representando en los tribunales tributarios, en los tribunales superiores de justicia. ¿Ya? Podemos hacer hasta el final. Si es necesario llegar hasta la Corte Suprema, llegamos con ustedes hasta la Corte Suprema. Siempre existen otras alternativas intermedias. Hoy día la ley también le da mucho énfasis a la mediación ante impuestos internos. ¿Ya? Tratar de no llegar a estos reclamos que pueden extender o pueden hacer más caro el proceso. Podemos llegar a un acuerdo, nosotros representamos al contribuyente para que llegue a un acuerdo entre impuestos internos sobre una diferencia de interpretación, alguna actuación en particular, ¿ya? Para que sea algo más sencillo y no tener que recurrir al reclamo. También algo que es quizá un poquito más técnico, nosotros realizamos informes y opiniones técnicas, ¿ya? Sobre cómo se aplican las normas tributarias, si hay algún problema general que pueda vulnerar los derechos de alguien. Nosotros hacemos informes, oficiamos a impuestos internos principalmente, sobre diferencias o situaciones que podrían estar vulnerando los derechos de contribuyentes. También tenemos la posibilidad de recibir y gestionar quejas. Si un contribuyente siente que sus derechos han sido vulnerados por uno o más funcionarios de impuestos internos, nosotros también presentamos una queja ante esta entidad sobre esos funcionarios y vemos que se realicen los procesos correspondientes para solucionar la situación que ha ocurrido.